Para quienes se vienen sumando, hemos leído en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, primera en el capítulo 8, es donde vamos a compartir en esta tarde. Pero antes de entrar en materia propiamente tal de este día y de lo que el Señor nos quiere entregar, es importante hacer algunos alcances que permitirán esclarecer mucho más a quienes no han tenido una continuidad en todos estos mensajes que el Señor nos ha ido dando domingo a domingo. Sabemos que el Señor es el que llama. Toda persona es llamada por Él. Cristo es el que llama. Él es el que nos busca. Dios es el que provee lo necesario para que las personas vengan a Dios. Cuando el ser humano viene a Cristo, cuando es llamado por Él, hay un proceso en cada uno que es el arrepentimiento de pecados, el arrepentirse ante Él y de esa forma ser lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, hablamos de que Él dio su vida en la cruz por amor a toda la humanidad. Y de esa sangre vertida, esa sangre inocente, a través de ella el mundo fue redimido, el mundo ha sido lavado. Es decir, cuando me refiero a mundo, a todos aquellos que han sido llamados por el Señor. Y en ese proceso, en ese llamado, hay un inicio de la vida del creyente. Hay un inicio en que el Señor comienza a trabajar en la vida de cada uno. Hay un comienzo porque Él en cada uno de los llamados ha iniciado una buena obra. Y esa la ha iniciado el Señor. No hemos sido nosotros. Porque si fuéramos nosotros los que hemos dado inicio a esa obra, seguro que vamos a fallar en gran parte del proceso. Pero como es el Señor el que ha comenzado la buena obra, Él la va a terminar. Él es el que trabaja en cada uno de nosotros. Entonces, atendiendo a esto, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales, en este proceso de crecimiento ocurren diferentes situaciones que el libro de Corintios nos permite aclarar. Y esto es lo que hemos estado compartiendo durante algunos domingos. Situaciones que se comienzan a dar dentro de la convivencia de los hermanos. La palabra del Señor nos llama a congregarnos, nos llama a reunirnos, a adorar al Señor juntos en comunión. Pero en estas cosas, en este proceso, dado que los niveles o el crecimiento de cada uno no es el mismo, sino que es distinto, porque hay algunos que llevan mucho más tiempo como creyentes, hay algunos que llevan poco tiempo y algunos que son nuevos. Entonces, en este proceso, en este trabajo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, ocurren situaciones que el apóstol las tiene que esclarecer y abordar. Por eso que en los capítulos anteriores hablábamos acerca de las divisiones que se generaban en esta iglesia. Divisiones porque en realidad había cierto tipo de competitividad entre ellos. Quién era más superior en cuanto a dones que Dios le había entregado. Habían divisiones en cuanto a que ellos acostumbraban a seguir a líderes, como ocurría en los tiempos del conocimiento, el desarrollo del conocimiento, donde habían grandes filósofos en toda la cultura griega y por lo tanto ellos estaban acostumbrados a seguir a hombres y ser liderados en ese sentido, pero seguían sus doctrinas. Por lo tanto, también esto se estaba un poco reflejando dentro del pueblo de Dios. Habían algunos que eran seguidores de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, y en realidad el apóstol les enseña que deben ser seguidores de Jesucristo. Ellos son solamente
personas intermediarias, son instrumentos que Dios ha tomado para bendecir, en este caso para bendecirnos a cada uno, pero en realidad la iglesia es un cuerpo y el que lleva esto es Cristo. Y esto había que aclararlo dentro de la iglesia, porque ocurre que a veces hay hermanos que siguen a hermanos dentro de la iglesia y cometen ese error. Y en realidad no se debe seguir ni al pastor, ni al hermano A, ni al hermano B, sino que seguir a Cristo. Los demás estamos para instruir palabra, para enseñar, para edificar, pero siempre el que lleva la delantera y la cabeza es Cristo. Había otro problema también, que ellos ostentaban tenerlo todo, que habían alcanzado lo máximo, por lo tanto tenían todo el conocimiento, tenían un bienestar económico, tenían un buen pasar, y por lo tanto habían olvidado un poco los sufrimientos que genera el seguir a Cristo, las aflicciones y las persecuciones que muchas veces se dan, como les tocó vivir a los primeros apóstoles, a los pioneros del Evangelio, que fueron perseguidos. Ellos parecían que esto era totalmente extraño. Sin embargo, Pablo les enseña que en realidad el Evangelio no solo consiste en tener un buen pasar y vivir con cierta tranquilidad, sino en los momentos de adversidad también hay que mantenerse firme en Cristo. También había otro caso que el apóstol aborda, que era un caso de inmoralidad, donde la situación era crítica, porque era un caso que ni siquiera era comentado dentro de la ciudad, porque no se acostumbraba a este tipo de cosas. Si bien es cierto, la ciudad de Corinto se caracterizaba por ser una ciudad inmoral, pero este tipo de cosas no se daban dentro de los gentiles, y sí se estaba dando dentro de la iglesia local, y era que había un joven que estaba cometiendo incesto, es decir, tenían una relación con la esposa de su padre. Y por lo tanto, esto había que corregirlo y erradicarlo de manera rotunda. Habían prácticas también de fornicación, dado que la costumbre de ellos, el paganismo en el cual estaban, era presentar culto a los dioses, donde en los templos habían sacerdotisas que en realidad eran rameras o eran prostitutas, como Pablo bien lo señala, y que ellos de forma habitual tenían esta práctica y por lo tanto era algo que era ante Dios pecado y había que erradicarlo. También habían litigios, habían pleitos entre ellos, y estos litigios no los resolvían como iglesia local, sino que iban a las autoridades de la época, que eran también paganos, y de alguna manera el testimonio de la iglesia del Señor de aquel tiempo se veía expuesto, ridiculizado frente, ¿no es cierto?, a las autoridades locales, porque no podían entender este tipo de situaciones que se daba, que por un lado se hablaba del amor de Cristo, se hablaba del perdón. Sin embargo, en este tipo de cosas no eran capaces de resolver, y por lo tanto Pablo también les habla acerca de cómo los hermanos en Cristo deben resolver sus propias diferencias, sus litigios y sus problemas. También, y que fue lo último que el Señor nos habló, acerca de los problemas o las situaciones que se dan en el matrimonio, como también en la soltería. Y la palabra del Señor nos relataba acerca de diferentes situaciones que se dan en esto. Primero resalta el matrimonio, que es una institución establecida por Dios, bendecida por Dios, establecida por Él, y por lo tanto, dentro de lo que es esta institución, esta relación, hay varias cosas
que en ese vínculo se deben dar y que están hechas solamente para ese vínculo. Y por lo tanto, toda práctica de vida íntima que esté fuera del matrimonio, Pablo señalaba, y la palabra del Señor lo dice, que eso es ilícito ante Dios. Pero también habían ciertas situaciones que se daban porque habían hermanos que se habían convertido a Cristo cuyo cónyuge no era creyente. Y muchos de ellos no querían continuar esa relación matrimonial. En tal caso, Pablo le aconseja que en realidad, si aquel que no es creyente se quiere ir, que lo deje ir, que se vaya, porque a paz nos ha llamado el Señor. Pero si al revés, aquel cónyuge que no siendo creyente quiere permanecer unido a la mujer con la cual está casado o al varón con el cual está casado, y quiere continuar cultivando esa relación y ese matrimonio, perfectamente lo puede hacer. El apóstol le aconseja, en este caso al creyente, que no deje esa relación. Luego se da un problema que hay entre creyentes, ¿no es cierto? Ambos creyentes cónyuges, lo que la palabra del Señor lo llama es a buscar siempre una reconciliación. Y así hay varias cosas que el Señor nos habló el domingo pasado, que si alguno no ha podido ver en detalles, puede hacerlo. Está disponible lo que fue la reunión del domingo anterior. Y en esta oportunidad, lo que se le quiere enseñar a la iglesia es acerca de la vianda o de las comidas. Había un problema que se había presentado, pero no era un problema común. Esto tenía un origen. Tenía un origen en de dónde provenía el componente de esa alimentación o esa comida, que es lo que hemos leído en el capítulo 8. Por lo tanto, los problemas están relacionados en esta oportunidad dentro de toda esta lista de cosas que el apóstol aconseja y enseña en la carta de 1 Corintios. También se presenta un tema de la comida. ¿Por qué? Porque muchas de las carnes que se vendían en la carnicería local, en las ciudades, provenían de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Y esta carne se vendía en las carnicerías, una carne que no tenía nada extraordinario, sino una carne común y corriente. También lo que ocurría es que en ciertas celebraciones de tipo social, donde habían cenas o almuerzos, ¿no es cierto?, también se compartía carne que provenía de animales sacrificados a los ídolos. Y este era el gran tema que había que tratar. ¿Cómo este tipo de cosas contaminaban a los más débiles? Y para esclarecer esta situación de las instrucciones que la iglesia de los gentiles recibió en el concilio de Jerusalén, porque más de alguno va a recordar el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, en el verso 29, donde da claras instrucciones cómo debe guiarse la iglesia cuando se juntan los ancianos para resolver un problema que había sobre la circuncisión, donde se le quería exigir a los gentiles circuncidarse. Y en esa oportunidad, la instrucción también se da para los creyentes que ellos no debían participar de las comidas que se preparaban en los templos, ¿no es cierto?, cuya acción estaba relacionada con un rito o estaba
relacionada con lo que era la adoración a los ídolos. Es decir, dentro de esa acción se compartía y dentro de esa acción habían ritos para adorar a dioses paganos, que era distinto a la situación que está planteando Pablo en esta parte, digamos, para que no nos confundamos con ese hecho y que después en Corintios 10 se va a aclarar un poco más. En cuanto a esto, en cuanto a este tema, muchos hermanos de Corintios ya tenían el conocimiento. Habían hermanos que eran judíos y gentiles, pero que tenían un gran conocimiento acerca de este tema. Y por lo tanto a ellos no les afectaba el ir a una carnicería y comprar ese tipo de carne, o bien iban a ir a una reunión social y comer ese tipo de carne. No tenía mayor impacto. Aunque para los hermanos judíos, que eran mucho más radicales, ellos evitaban comprar en las carnicerías locales porque tenían este temor a que fuera carne justamente cuyo origen eran animales sacrificados a ídolos. Pero Pablo lo que está enseñando aquí que en realidad, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, a la libertad en Cristo, a las cosas en que ellos han sido enseñados, en realidad esto no debería tener ningún impacto. Sin embargo, lo que les señala y les dice que el conocimiento propiamente tal podría envanecerlo. Es decir, solamente el conocimiento y de tener esta claridad sobre lo que eran los sacrificios a los ídolos y qué poder tenía eso, qué autoridad tenía eso, versus realmente la autoridad que tiene Cristo sobre todas las cosas, en realidad podían llegar a concluir que en nada podría afectarle. Sin embargo, hay una situación que no pueden pasar por alto y que tiene que ver con aquellos hermanos que son mucho más débiles. Por eso que el capítulo parte hablando acerca de, haciendo una expresión, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Así parte el capítulo, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, había una enseñanza acerca de esto. Sin embargo, lo que deja de base es que el conocimiento por sí mismo envanece. Sin embargo, cuando hay amor, ese conocimiento combinado con amor lo que hace es edificar. Y eso es lo que él quería, que la iglesia fuera edificada en ese sentido. Los hermanos judíos y, como decía, los hermanos gentiles tenían claro acerca de que estos ídolos o estos dioses a los cuales Pablo se refiere, en realidad eran todas cosas creadas por el hombre. Por lo tanto, no había nada de virtud en ello, porque los hermanos judíos y los hermanos gentiles tenían claridad que existe un solo Dios, que es el creador de todas las cosas. Por eso que esto es resaltado en este capítulo para establecer y enseñar que todas estas cosas generadas por el hombre, como la idolatría, estos ídolos, estos dioses, en realidad detrás de eso había una connotación diabólica, podríamos decirla. Eso lo vamos a entender mucho más cuando veamos el capítulo 10. Porque ese tipo de ritos estaban finalmente relacionados con adoración a demonios. Pero en este caso, Pablo doctrinalmente lo que les está diciendo, que tales dioses no existen, que hay un solo Dios. Y por eso que dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Con esto lo que hace es dejar claridad acerca de
que todas estas invenciones que tenían la cultura de Corintio en realidad no tenía ninguna potestad y ningún poder sobrenatural, porque el único Dios creador del universo era al cual ellos servían. Sin embargo, él se está refiriendo a hermanos que eran nuevos, hermanos que no conocían mucho, no tenían mucho conocimiento. Y les tiene que dejar claro que en realidad estos ídolos no tienen ninguna autoridad. Eso es lo que le está señalando en esto. Estos hermanos nuevos carecían, como le decía, del conocimiento de la palabra del Señor y por lo tanto tenían ciertos temores sobre estos ídolos de los cuales Dios los había apartado. Porque sus creencias estaban sustentadas en estos ídolos. El Señor los había amado y se habían apartado de esto. Pero como toda vida de creyente es un proceso. Hay cosas que tienen que ir dejando para ir adoptando cosas nuevas. Entonces, el desconocimiento que tenían les generaba ciertos temores. Estas personas no se habían desprendido del todo de la cultura que traían, de las costumbres que traían. Habían cosas que estaban en ellos. Por lo tanto, todo lo que tenía relación con sacrificio a los ídolos y cualquier cosa en que ellos pudieran verse involucrados u otro hermano involucrado, les provocaba a ellos cierto trastorno, cierto problema. Ese era el gran tema. Les perturbaba este tipo de cosas. Y Pablo tiene que preocuparse de aclarar esto. Si bien es cierto, Pablo le dice que al comer este tipo de carne no lo hace más ni menos ante Dios. Porque no tiene no tenía nada esta carne de extraordinario, no tenía nada que les pudiera afectar o que los pudiera acercar o alejar de Dios. Eso se los aclara en los versos del 7 al 9. Sin embargo, toda esta libertad que el Hijo de Dios tiene, que el creyente tiene, cuando entiende y Dios le da el conocimiento y le abre el entendimiento, eso no significa que debe descuidar al hermano más débil. Tiene que haber un cierto cuidado con aquel hermano que es nuevo en Cristo. Aquel que lleva poco tiempo y que quiere conocer al Señor, pero tiene que desprenderse de un montón de cosas que trae como cultura, como creencia, para sustentar todo su nuevo conocimiento en las Sagradas Escrituras, en el Dios creador del universo, el que hizo todas las cosas. Y este es un proceso que todo nuevo tiene que vivir. Por lo tanto, les enseña a los hermanos, sobre todo ya maduros en el Señor, adultos espiritualmente hablando, le dice, miren, es cierto, toda esta libertad que tenemos en Cristo, hay cosas que en realidad hemos sido liberados, pero les dice que hay que tener sumo cuidado. Esa libertad que Cristo nos ha dado debe ser bien utilizada, porque si hacemos algo apelando a esa libertad que el Señor nos ha dado, que afecte a uno de los pequeños o de los nuevos, y esto pudiera ser tropiezo para él, debemos tener cuidado. Eso es lo que le está señalando. ¿Y cómo se manifiesta entonces estos cuidados? Pablo toma un ejemplo para enseñarles acerca de lo que él quiere decirle respecto de estos cuidados. Él expone un caso hipotético que está en los versos 10 y 11, que usted lo puede ir leyendo, para enseñar cuál debe ser la actitud del hermano maduro en estos casos, o del hermano que lleva más tiempo en Cristo.
aquel hermano que es conocedor de la palabra de Dios y que conoce la libertad a la cual hemos sido llamados. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque en los templos de la época habían varias salas donde se realizaban diferentes tipos de reuniones, se celebraban actividades sociales, las cuales tenían relación con autoridades de la época. Esto podía incluir cenas o almuerzos. También se celebraban cosas importantes como eran casamientos. Lo hacían en el templo y habían salas destinadas para las cenas que se generaban o los almuerzos. Y todo esto era parte de la actividad social de la época. Incluso habían celebraciones que hacían las autoridades locales para hacer un cierre de fin de año, para celebrar un proyecto o algo que habían sido un logro o un objetivo alcanzado por las autoridades, y justamente celebraban en los templos a través de un almuerzo o una cena. Y por lo tanto el origen de las carnes que ahí se compartían, el origen de ella era de un animal que había sido sacrificado en algún momento a ídolos. Por lo tanto, esto generaba en los más nuevos cierta turbación, si podríamos darle un nombre. Y Pablo le está hablando acerca de esto. Y claro, habían hermanos en Cristo que también eran autoridades locales o cuyas familias los invitaban a una celebración de un casamiento, y por lo tanto ellos acudían a este tipo de reuniones sociales que se hacían en alguna dependencia del templo, y por lo tanto tenían que compartir la comida a las cuales se les servía. Ellos no tenían problema porque muchos de ellos eran hermanos maduros en Cristo. Entendían que lo que estaban comiendo no les iba a afectar en nada. Tenían la libertad en Cristo, tenían madurez para esto. Y por lo tanto, no tenían mayor problema en participar. Sin embargo, Pablo le está exponiendo esta situación, dado que en ese lugar, en esos templos, justamente ahí es donde se hacían sacrificios y se presentaban animales en un rito de adoración a estos dioses paganos. Y por lo tanto, si un hermano débil veía que un hermano maduro participaba en esto, él también se podía ver de alguna manera tentado a participar en esto, con la gran diferencia que a él sí le generaba un problema en su conciencia. Le generaba una complicación en participar ahí, porque en realidad no tenía el conocimiento en las Sagradas Escrituras, no tenía la claridad sobre ciertas cosas. Por lo tanto, le provocaba un problema. Y lo que Pablo estaba enseñando era justamente no generarle ese problema al más débil, no provocar esa situación. Algo que provocaría entonces en su mente algún tipo de turbación. Y Pablo, fíjese que usa la frase en los versos 10 al 11, dice, cuando el apóstol usa la frase, y por el conocimiento tuyo, es decir, por aquel que es maduro en Cristo, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Cuando está diciendo esas palabras, en realidad está haciendo responsable al hermano maduro que tiene conocimiento, porque
no consideró al hermano más débil en esta situación. Y esa acción de participar en una actividad como esta, en realidad, para ese hermano nuevo, lo que iba a provocar es un tropiezo. Y si bien es cierto, Pablo señala en esa frase, dice, ser causante de perderse a ese hermano. Si usted lo lee, dice, versos 10 y 11, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, es decir, que sabes lo que la palabra del Señor dice respecto de todas estas cosas, que en realidad hay un solo Dios, creador de todas las cosas, que no hay nada que tenga poder, sino que el único que es poderoso es el Dios creador de todas las cosas, le dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, es decir, ahí en el templo, ¿no es cierto?, en alguna de las salas, ¿no es cierto?, la conciencia de aquel que es débil, aquel que está ahí, que es débil, ¿no es cierto?, le pregunta, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Es decir, esa persona lo que va a sentir, aquel que es débil, que en realidad está participando de un rito, de un sacrificio, ¿no es cierto?, o de adoración a los ídolos. Y luego le dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por él, entonces, dice, y por el conocimiento tuyo, es decir, tú solamente te preocupaste de tener claridad por ti mismo, pero no pensaste en el más débil. Es decir, dejaste fuera el amor por el más débil, ¿no es cierto? Tú estás tranquilo, estás bien, entiendes que a ti mayor efecto no te causará el participar en ese tipo de cosas. Pero el más débil no. El más débil sí se va a afectar, ¿no es cierto? Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Cuando está diciendo se perderá, alguien podría interpretar que ese hermano va a perder la vida eterna o que va a perder la salvación de su alma. En realidad no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al problema en su crecimiento que le va a provocar esta situación. Porque todo aquel que es llamado por el Señor, aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha logrado por medio de Jesucristo salvación y vida eterna, no la va a perder. Porque es el Señor el que llama. Él es el que trabaja en toda persona para que esa persona realmente sea un creyente. Quien pueda pensar que pierde la salvación es porque en realidad nunca la tuvo. Nunca tuvo la salvación, nunca fue llamado por el Señor. Quizás tuvo años participando en la iglesia, en una o en otra, en diversas iglesias, pero nunca conoció a Cristo, nunca se convirtió al Señor. Eso sí puede pasar. Por lo tanto, es importante, y Pablo lo que le está diciendo aquí, es relevante el cuidar de los hermanos nuevos, de los hermanos que están débiles todavía en la fe. Y desestimar este consejo que el apóstol está dando a los que sí tienen conocimiento, a los que son maduros en el Señor, ¿no es cierto? Desestimar este consejo realmente podría herir la conciencia del más débil. Esto, como le decía, este problema que se daba a propósito de las comidas y de que eran carnes que provenían de un sacrificio, No es que estaban haciendo sacrificio en ese momento o estaban generando un rito de adoración a dioses paganos, no. Estas carnes provenían de una situación que se había dado. Es tiempo pasado en ese sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, a los hermanos creyentes nuevos en Corintio que habían sido apartados de estas costumbres, de esta idolatría y de todas estas cosas, estaban con muchas cosas todavía en su mente, frescas en su cuerpo.
en su cerebro. Tenían que ver con estos actos religiosos a los cuales ellos estaban acostumbrados, de los cuales se estaban desligando y desprendiendo. Y por lo tanto, Pablo es categórico con los hermanos que son conocedores de las Sagradas Escrituras, con aquel hermano que ha alcanzado un conocimiento mayor, con aquel que lleva años escuchando las Sagradas Escrituras y que conoce y sabe lo que Dios demanda. Ese es el tipo de creyente que tiene la responsabilidad de velar por el nuevo creyente, por aquel que está dando pasos en Cristo. Por eso que dice los versos 12 al 13, dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice el apóstol, para no poner tropiezo a mi hermano. En definitiva, el apóstol le está terminando el capítulo y lo que está señalando y destacando, si hay algo que en realidad, teniendo el conocimiento, teniendo la libertad, teniendo claridad de conciencia en cuanto a realizar ciertas cosas, no tomo en consideración a mi hermano más débil, no hay amor de Dios en mí para ese hermano, ¿no es cierto? En cuanto a las cosas en las cuales puedo participar o activar o lo que sea. Y dice entonces, si la comida, dice el apóstol, si la comida, refiriéndote a este caso de la comida o la carne que provenía de animales sacrificados a los ídolos, dice, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, es decir, le voy a generar un problema de turbación, de debilidad. Dice Pablo, lo dice de manera categórica, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Es decir, hace una exacerbación del término, ¿no es cierto?, para manifestar que por sobre las libertades que en Cristo podamos tener, el amor por aquel más débil debe ser mayor. Y Él está dispuesto, ¿no es cierto?, y señala que Él está dispuesto a no comer más carne para no ser tropiezo para un hermano. Y así, en los capítulos que vienen, dice, bueno, me haré judío para ganarme a un judío. Me haré débil para ganarme un débil. Y así, mientras lo que Él haga no atente contra lo que Dios establece y ordena, está correcto. Y eso es lo que Él, de alguna manera, quiere señalar. Entonces, ¿qué cosas nosotros podríamos extraer de esta palabra esta tarde? ¿Qué cosas podrían quedar como enseñanza para nosotros en que el Señor está trabajando en nuestras vidas? Muchas veces nos toca compartir con nuestra familia que es inconversa, que no conoce a Cristo. Y muchos hermanos dejan de lado a sus familias porque temen contaminarse. Si usted es un hermano que ha alcanzado cierto conocimiento, cierta madurez, debe entender que no debe despreciar la comunión con su familia, sino que tiene que compartir con ella. Pero debe comportarse como un hijo de Dios. Esa sí es la gran diferencia. Es decir,
nuestra familia, aquellos que no son creyentes y que saben que usted ha conocido al Señor, deben ver en usted un testimonio, debe ver una conducta en su lenguaje, en lo que dice, en cómo actúa. Porque si su conocimiento es claro acerca de la libertad que tiene en Cristo, entonces si ama a su familia, comparta con ella. Y en algún momento que tenga la oportunidad, háblele de Cristo. Lo que ha significado el Señor en su vida. Y cómo lo que Él ha hecho en usted también lo puede hacer por aquel que le está escuchando. Algunos también que tienen ciertas responsabilidades en el mundo laboral y que muchas veces tienen que compartir una cena de fin de año o un almuerzo, o tienen que compartir con sus compañeros de trabajo. Algunos podrían negarse y decir, no, yo no voy a participar porque me puedo contaminar con las personas con las cuales estoy compartiendo. Si usted es una persona que tiene claro la libertad que tiene en Cristo, sabe cómo comportarse, sabe de lo que tiene que hablar, no tiene por qué tener miedo o temor. Ahora, si es una persona débil, si es una persona nuevita, que todavía no sabe comportarse en ese tipo de reuniones, claramente no lo haga. Porque lo más probable es que su conducta termine siendo peor a lo mejor que cualquiera de los que está en el grupo. Muchas de las personas nuevas que están conociendo a Cristo están mirando el comportamiento de los más antiguos, de los más viejos. Y cuando digo viejos no me refiero a edad, me refiero a más tiempo, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. Y eso, los años, el tiempo que lleva en la casa del Señor debería ser sinónimo de madurez espiritual. Debería ser, aunque no siempre lo es. Y conocimiento del Señor. Por lo tanto, lo que nosotros hablemos con aquel nuevo, el lenguaje que usemos, las palabras que digamos, ¿no es cierto?, para los nuevos será un referente. Por eso que cuando existe un nuevo hermano en la iglesia, debemos cuidar de que quienes se acerquen y quienes compartan con ese hermano nuevo sean personas que tengan un cierto testimonio dentro de la iglesia, que sean capaces de enseñarles y darle palabra correcta, y no que eso sea al revés, digamos. Otra de las cosas que nosotros podríamos desprender hoy día de esta palabra es que, y lo hemos compartido antes, pero a veces dentro del pueblo de Dios hay falsos hermanos. Hay personas que se autodenominan con cierta capacidad mística y que podrían perturbar al nuevo o al que es más débil, enseñando ciertas cosas que no corresponden, que están totalmente fuera de las Sagradas Escrituras. Y eso podría provocar cierto temor en aquel que es nuevo. Porque muchas veces no conoce el nuevo la autoridad de Jesucristo.
no conoce la autoridad de su palabra y podría ser erróneamente conducido a creer cosas que no corresponden. El Hijo de Dios solamente debe tener temor a Dios, debe descansar en el Señor, pues Él tiene toda la autoridad, tiene todo el dominio y todo el control. Muchas veces hay creyentes que le tienen miedo a los brujos, que le tienen miedo a los agoreros, que le tienen miedo a este tipo de gente, como que si ellos tuvieran algún tipo de autoridad sobre el Hijo de Dios. Me refiero a los hijos de Dios. No. Ninguna autoridad que no sea la de Cristo puede estar sobre nosotros. Pero estas cosas ocurren en la vida de los creyentes o de los nuevos. Hay muchos también, como le decía, falsos hermanos que son medios místicos, ¿no es cierto? Y que quieren someter a los más débiles con mensajes espirituales o con tipo de cosas como castigo si no haces tal o cual cosa. Y las personas que desconocen la palabra del Señor creen ese tipo de cosas, pero claramente son antibíblicas. También hay lugares donde no debes ir, sabiendo que el ir a ciertos lugares te llevará a cometer algún ilícito, algo que a Dios le desagrada, es exponerte. Exponerte tú, exponer a los más débiles y finalmente generando una confusión y un trastorno en la vida de ese creyente. Tu comportamiento, tu conducta puede estimular a otros que no teniendo el conocimiento de Dios en plenitud o con cierta madurez, ni el amor de Dios desarrollado en sus vidas, ¿no es cierto? Eso lo que puede lograr es turbar a esa persona y hacerlo, ¿no es cierto?, pasar por escenarios que uno no quisiera que la persona pasara. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de ser testimonio con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Y ser un colaborador, un ayudador a aquel hermano más débil, aquel que el Señor lo ha llamado y que está dando los primeros pasos y que hay cosas que no sabe y que no entiende. Tenemos una gran responsabilidad. Y asumamos esa responsabilidad quienes amamos al Señor, quienes hemos sido enseñados en su palabra, y no dejemos que otras personas, no teniendo ni el conocimiento, ni el amor, ni nada de las cosas que se requieren para conducir a un hermano nuevo, lo hagan, porque lo que van a hacer es perturbar su relación con Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y Él siga enseñándonos y edificándonos cada día.